Dicen que hay tardes de fútbol que terminan convertidas en leyenda, por un gol imposible, por una atajada de último minuto o por algo que nadie se atreve a explicar. Aquella tarde en el Estadio Azteca empezó como cualquier otra. Banderas del América ondulando, tambores retumbando, vendedores gritando «frías, frías», crianzas pintadas de azul crema, pero bastaron segundos para que muchos juraran haber vivido lo más sobrenatural de sus vidas. El sol caía lateral sobre la herradura del Azteca, arrancando brillos de los asientos plásticos. El cronómetro marcaba 26:17 del primer tiempo cuando la transmisión televisiva hizo un plano abierto de la tribuna sur. Miles de aficionados de pie, cantando. A simple vista, nada especial. Pero en el estadio, en el aire, lo dijeron después, se sintió un silencio raro, un microsegundo sin viento, como si el coloso aguantara la respiración. Julián, 42 años, abonado desde que era adolescente, levantó el celular para grabar la avalancha de cánticos. No más quería capturar el ambiente, diría. En la pantalla, el foco tardó en ajustarse. El cielo parecía más claro que de costumbre. Al lado de él, su hija Sophie, de 9 años, se apretó contra su brazo. «Papi, mira», susurró, señalando hacia arriba. En zona mixta, los camarógrafos de la televisora discutían un cambio de lente. La luz estaba caprichosa, demasiado blanca por momentos, como si un reflector invisible se hubiera encendido sobre el anillo superior del estadio. Uno de ellos, Armenta, comentó en broma: «Ni la NASA tiene esta lámpara». Nadie rió. En la cancha, el mediocampista del América pidió el balón y abrió a la banda. El murmullo habitual subió de tono, pero en la grada oriente, un grupo dejó de cantar. Un niño con jersey antiguo del AME, dorsal 10 ya desteñido, se llevó la mano a la boca. A su lado, una mujer mayor, la abuela quizá, cerró los ojos como quien reconoce un rostro querido que vuelve desde muy lejos. Fue entonces cuando las historias comenzaron a divergir y a cruzarse. Un vendedor de semillas juró que vio una silueta levantarse desde la luz, como si caminara por el viento. La chica de la fila 23 dijo que fue un reflejo, pero que ese reflejo tenía ojos y que miraban con una ternura que no cabía en el estadio. Un guardia de seguridad reportó por radio aglomeración por algo en el cielo, y su supervisor le pidió mantener la calma. «Concéntrate en la gente, no en el cielo». Sophie, la hija de Julián, tironeó otra vez del brazo de su papá. Él, aún con el celular en alto, enfocó mejor. En la pantalla, la zona clara del cielo dibujaba un contorno nítido. No era un dron, no era una lona, no era un globo. El borde brillaba dorado y en el centro un manto azul parecía flamear sin viento. Fue un segundo, 2 tal vez, diría después, pero en ese segundo yo supe lo que estaba viendo. Abajo, el lateral del equipo rival se preparaba para el saque de banda. Los cánticos bajaron de golpe, como si alguien hubiera movido el fader de un estadio entero. En cabina, el director de transmisión pidió cámara aérea. La cámara tardó un par de compases en encontrar el punto. Lo que captó, dicen, no fue perfecto. Un destello, una forma, un par de colores imposibles. Suficiente para que los técnicos, ajenos a lo místico, se quedaran callados. No hubo voz tronante ni trueno partido. No hubo humo ni trompetas. Hubo algo más íntimo. Esa certeza que a veces nace sin palabras. La certeza de Sophie, que apretó el rosario que llevaba escondido en la muñeca. La certeza de la señora de la fila 23, que murmuró «Madrecita», como si acabara de reencontrar a alguien de la familia. La certeza de Julián, que bajó el teléfono y dejó de grabar por primera vez en años, porque entendió que hay cosas que no se ven desde la pantalla. Luego, como sucede con lo sagrado, la realidad cotidiana quiso recuperar su lugar. Un silbatazo, una falta, el reclamo de una banca técnica. Volvieron los cantos, pero no iguales. Tenían una vibración distinta, un eco de piel erizada que recorre a miles al mismo tiempo. En la esquina de la tribuna, una niña comenzó a llorar sin saber por qué, abrazada a su mamá. Un paramédico se quitó la gorra y miró al cielo,
dejando que el sol le pegara en los ojos. «Si no lo vi, ¿por qué estoy temblando?», preguntó un joven a su amigo. «Porque todos lo sintieron», respondió el otro, sin darse cuenta de que acababa de decir una verdad más grande que él. No faltaron los escépticos. «Fue un reflejo del sol en un plástico», dijeron. «Una ilusión óptica, una broma de luces». Tal vez. Pero en el Azteca esa tarde, la física y la fe se sentaron codo a codo, y 1.000.000 de pequeñas historias personales empezaron a encenderse como velas. La del señor que llevaba meses sin rezar y apretó la medalla de su cuello. La de la joven que pidió por su papá en el hospital. La del niño que guardó silencio por primera vez en todo el partido. El cronómetro marcó 30:02. El juego siguió. Pero para muchos, lo que importaba ya no estaba solo en la cancha. Y aquí es donde comienza nuestra crónica. Lo que dijeron los testigos, lo que captaron las cámaras, lo que intentó explicar la ciencia y lo que quedó latiendo en miles de corazones cuando el balón volvió a rodar. Porque hay días en que el fútbol no es solo fútbol, y hay lugares como este coloso donde lo humano y lo divino parecen rozarse sin pedir permiso. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde llega esta historia de fe. Dicen que todo estadio tiene su propia alma, un pulso que late con cada gol, con cada grito. Pero esa tarde, en el Azteca, algo distinto se sentía en el aire. No era solo fútbol, no era solo pasión. Era un murmullo que nacía en las entrañas de los pasillos y subía como eco hasta los asientos más altos. Los que estaban allí aseguran que podían oírlo, aunque nadie hablaba. Una vibración suave, casi un rezo. Julián aún sostenía su celular. El foco seguía luchando contra aquella luz inesperada. Su hija Sophie, con los ojos muy abiertos, no quitaba la vista del cielo. «Papis, ¿es ella?», preguntó con un hilo de voz. Julián tragó saliva, incapaz de responder. En la pantalla del móvil, algo empezaba a definirse. No era un reflejo de cámara, no era una falla de transmisión. Era una silueta que poco a poco se volvía más clara. En la transmisión televisiva, los comentaristas hablaron de la jugada que se desarrollaba en la banda, pero la cámara secundaria, la que apuntaba a la tribuna sur, captó un destello. El realizador pensó en un error técnico. «Demasiada exposición», murmuró. Ajustaron niveles, cambiaron de ángulo. El destello seguía allí, intacto. Algunos espectadores se levantaron de golpe. Otros cerraron los ojos como si quisieran protegerse. Un silencio repentino recorrió parte del estadio, mientras en otras zonas la gente gritaba sin saber bien por qué. Era la confusión de miles de almas testimoniando algo que no cabía en las categorías normales de la mente. Un aficionado, veterano de 1000 partidos, sintió que las piernas le temblaban. «He visto goles imposibles, he visto hazañas, pero esto no era fútbol, esto era otra cosa», recordaría después. A su lado, una mujer lloraba en silencio, como si supiera que lo que sus ojos contemplaban era más grande que el mismo coloso de cemento. La luz, al principio difusa, tomó forma. No era un haz cualquiera, sino un resplandor dorado que parecía emanar calor. Y en medio de ese resplandor, los contornos de un manto azul con bordes dorados empezaron a delinearse con nitidez. Alguien gritó: «¡La Virgen!». La palabra se propagó como fuego en hierba seca. «¡La Virgen! ¡La Virgen!». Las cámaras confundidas no sabían dónde enfocar. Los jugadores en la cancha empezaron a detenerse. El balón rodó hasta la línea de banda sin que nadie lo pateara. Incluso el árbitro bajó el silbato, desconcertado. En las redes sociales, los espectadores que seguían el partido desde casa comenzaron a inundar Twitter y Facebook con capturas de pantalla. «¿Lo ven?», escribía uno. «No estoy loco», decía otro. Hashtags improvisados empezaron a escalar. «Milagro en el Azteca», «La Virgen con el América». Un periodista en la zona de cabinas se llevó las manos a la cabeza. «Esto es histórico», balbuceó. «Ni en Roma he visto algo así». Y no era exageración.
porque lo que se dibujaba en el cielo, frente a decenas de miles de testigos, era un rostro moreno de mirada tierna, envuelto en túnica rosada. El manto azul, brillante, se extendía como alas protectoras sobre la multitud. Algunos hinchas, incrédulos, levantaban sus celulares intentando captar la imagen. Pero otros, los menos, dejaron el dispositivo a un lado, se arrodillaron en los pasillos del estadio y comenzaron a rezar. Un coro espontáneo de Ave María empezó a surgir desde la tribuna baja, mezclándose con el eco metálico de los tambores que, poco a poco, dejaron de sonar. Un detalle hizo que muchos quedaran sin aliento. Sobre el manto, las gotas de la lluvia ligera que había comenzado a caer parecían quedarse suspendidas, como si una mano invisible las sostuviera. Brillaban con el sol multiplicando el resplandor. Los jugadores del América, confundidos, miraban hacia arriba. Algunos hicieron la señal de la cruz. El arquero, con el guante en alto, murmuró algo que las cámaras no alcanzaron a registrar. En el banco, el entrenador pidió calma, pero hasta su voz temblaba. El milagro no tenía guión. Era una irrupción inesperada en medio del espectáculo deportivo más popular del país. Y, sin embargo, no parecía ajeno. Era como si la Virgen hubiera elegido ese lugar y ese momento, porque sabía que ahí estaban reunidos miles de corazones listos para verla. El narrador de la televisora, con la voz entrecortada, rompió el silencio. Señoras y señores, lo que está ocurriendo en el Estadio Azteca no tiene precedentes. Lo que ustedes ven, lo estamos viendo todos. Y aunque cada quien interpretaba a su manera, la mayoría coincidía en una certeza. Aquella aparición no era un truco de luces, no era un dron ni un montaje, era algo más. Algo que tocaba fibras profundas del alma mexicana. Las familias abrazaban a sus hijos, los ancianos lloraban, los jóvenes, incrédulos, se apretaban contra los barrotes para no perder detalle. Un guardia, incapaz de contenerse, dejó caer la gorra y se arrodilló. Se dice que los milagros no son para convencer, sino para recordar. Y aquel día, en el Estadio Azteca, miles recordaron que lo sagrado puede irrumpir en lo cotidiano, que incluso en un partido de fútbol, en medio de cánticos y tambores, puede descender un rayo de eternidad. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Tú crees en milagros como este? Déjalo en los comentarios ahora mismo y comparte tu opinión. Las crónicas posteriores no coincidían en los detalles, pero todas hablaban de lo mismo. Una sensación indescriptible que atravesó el Estadio Azteca como un rayo invisible. Algunos decían que el aire olía distinto, más fresco, como a flores recién cortadas. Otros aseguraban que habían escuchado un canto suave, como de coro celestial, aunque los altavoces permanecían en silencio. El fenómeno no tardó en extenderse más allá del estadio. Afuera, en las calles de Tlalpan y en los barrios vecinos, personas que no habían conseguido boletos reportaban lo mismo, un resplandor que iluminaba el cielo justo sobre la cúpula del Azteca. Los taxistas frenaban, los vendedores ambulantes dejaban sus puestos, los perros ladraban sin cesar. La noticia se corría de boca en boca. La Virgen está en el estadio. Dentro, los jugadores permanecían inmóviles. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie corría, nadie protestaba. Los rivales, confundidos, se miraban unos a otros buscando explicaciones. Pero no había árbitro, ni regla, ni estrategia que pudiera descifrar lo que estaba ocurriendo. La imagen, suspendida en lo alto, parecía observar a cada persona individualmente. Algunos espectadores sintieron que los ojos de la Virgen se posaban sobre ellos con una dulzura tan íntima que no pudieron contener las lágrimas. Una mujer relató que al mirarla, recordó a su madre fallecida y sintió que en ese instante se desvanecía todo dolor acumulado en su pecho. Las cámaras de televisión continuaban registrando el evento, aunque con dificultad. Las lentes se empañaban, los sensores se saturaban. Técnicos veteranos acostumbrados a todo tipo de fallas no encontraban explicación. «Esto no lo arregla ni el mejor filtro», decía uno mientras su voz temblaba. En la pantalla gigante del estadio,
Lo que debía ser un plano de la grada mostraba, en cambio, la silueta clara y majestuosa de la Virgen de Guadalupe. Y fue en ese momento cuando ocurrió algo aún más inesperado. Un murmullo de oración se expandió desde las gradas bajas. No era un canto ensayado ni un coro preparado. Era espontáneo, natural, como si todos compartieran el mismo impulso. Miles de voces empezaron a recitar el «Dios te salve, María». Al principio desordenadas, luego más firmes, hasta convertirse en un rugido unísono que hacía vibrar las paredes del coloso. El Estadio Azteca, acostumbrado a rugidos de gol, ahora retumbaba con un rezo. La piel de quienes estaban allí se erizaba, porque lo que debía ser un espectáculo deportivo se había transformado en una liturgia inesperada, en una misa multitudinaria sin sacerdote, presidida únicamente por la presencia luminosa en el cielo. Algunos contaron después que en ese instante sintieron paz total, como si los problemas de su vida, deudas, enfermedades, pérdidas, se disolvieran por unos segundos. Otros afirmaron haber visto destellos de figuras angelicales flotando alrededor de la Virgen, como custodios invisibles que aparecían y desaparecían en la luz. Las redes sociales, mientras tanto, explotaban. Hashtags globales comenzaron a surgir. Milagro Azteca, Guadalupe en el estadio, el cielo en la tierra. Usuarios desde otros países escribían: ¿qué pasa en México? ¿Qué estamos viendo? Canales internacionales interrumpieron su programación para transmitir en vivo el fenómeno. En la cabina de narración, uno de los comentaristas rompió en llanto. Su compañero intentó mantener la compostura, pero la voz se le quebraba. Amigos, esto ya no es fútbol. Esto es un momento histórico para México y para el mundo. Lo extraordinario era que nadie parecía sentir miedo. Lo que se respiraba era asombro, reverencia, una especie de certeza colectiva de estar participando en algo único. A pesar del desconcierto, la multitud se mantenía en calma. No hubo estampidas, no hubo caos. Era como si la propia aparición ejerciera un manto de serenidad sobre cada asistente. En ese instante, un hecho conmovedor ocurrió en la zona de discapacitados. Un joven en silla de ruedas, que había asistido con su padre, levantó los brazos hacia la luz. Testigos aseguraron que su rostro se transformó en una sonrisa luminosa. «Sentí que podía caminar», dijo entre sollozos cuando lo entrevistaron después. No hubo cámaras que confirmaran un milagro físico, pero todos coincidían en que lo espiritual había sido igual de poderoso. Los niños, especialmente, parecían comprenderlo mejor que los adultos. Sophie, la hija de Julián, apretaba con fuerza la mano de su padre. «Es ella, papi. Vino a vernos». Y Julián, incapaz de hablar, solo pudo asentir mientras sus ojos se humedecían. La visión se mantenía allí, firme, flotando sobre el anillo superior del estadio. El manto azul ondeaba suavemente como movido por un viento invisible, aunque no soplaba brisa alguna. El rostro moreno irradiaba ternura y cada detalle recordaba las imágenes sagradas veneradas por siglos, pero con una fuerza y realismo imposibles de imitar en pintura o proyección. De pronto, una oleada de aplausos recorrió las tribunas. No eran aplausos de gol ni de victoria deportiva, sino una ovación de agradecimiento, de entrega. Era un aplauso dirigido al cielo, y mientras el sonido crecía, la luz en torno a la Virgen pareció intensificarse, iluminando hasta el último rincón del estadio, como si el día se hubiera encendido otra vez en pleno atardecer. Los cronistas deportivos, incapaces de seguir con la narración del partido, solo podían repetir una frase: «Estamos siendo testigos de algo que marcará generaciones». Y quizás tenían razón, porque en ese momento no importaba el marcador, no importaban los puntos de la liga ni la rivalidad deportiva. Lo único que importaba era esa certeza compartida. El cielo se había abierto sobre el Estadio Azteca y la Virgen de Guadalupe había descendido para recordar a un pueblo entero que no estaba solo. Antes de seguir, cuéntame algo. ¿Tú qué habrías hecho si hubieras estado allí? ¿Te habrías arrodillado, habrías grabado con tu celular o te habrías quedado en silencio mirando al cielo?
Escribe tu respuesta en los comentarios. Mientras la multitud seguía rezando, ocurrió algo que después se relataría en miles de testimonios. La silueta de la Virgen no permanecía estática. Algunos aseguraban haber visto cómo movía ligeramente el rostro, inclinándolo hacia quienes lloraban con más fervor. Otros decían que su manto azul emitía destellos, como pequeñas estrellas que chisporroteaban y caían en el aire para desvanecerse antes de tocar el suelo. En las pantallas de televisión, la transmisión intentaba enfocar la cancha, pero el sistema parecía rebelarse. Cada vez que apuntaban hacia el balón, la imagen volvía, misteriosamente, al resplandor del anillo superior. Era como si las cámaras tuvieran voluntad propia, como si algo más poderoso dictara qué debía ver el mundo entero. Las redes sociales servían. Millones de usuarios compartían videos, fotos, transmisiones caseras. En cuestión de minutos, el fenómeno ya no pertenecía solo a los asistentes del Azteca. El planeta entero estaba siendo testigo. Personas en Argentina, España, Estados Unidos y Filipinas decían haber sentido algo extraño mientras veían el streaming. Algunos reportaban lágrimas espontáneas, otros una paz que no podían explicar. La propia Liga MX, desbordada por la situación, interrumpió la transmisión oficial del partido para emitir solo planos del fenómeno. Nunca en la historia del fútbol moderno se había detenido una cobertura de esa magnitud para mostrar algo sobrenatural. Fue entonces cuando sucedió el episodio que, según muchos, confirmó que aquello no era un simple reflejo de luz. En la tribuna oriente, un niño enfermo de leucemia llevado por su familia con una camiseta diminuta del América levantó una bufanda hacia el cielo. En ese preciso instante, las cámaras enfocaron la zona y todos vieron cómo el rostro de la Virgen parecía inclinarse hacia él. Su madre cayó de rodillas, gritando que su hijo estaba curado. Aunque la ciencia no podía confirmarlo de inmediato, lo que sí fue evidente era el cambio en el niño. Su sonrisa era radiante, sus ojos tenían una fuerza que hacía semanas no mostraba. Ese momento se viralizó al instante, convirtiéndose en el clip más compartido del año. La Virgen de Guadalupe bendice a un niño en el Azteca, decían los titulares en portales internacionales. El estadio entero estalló en un nuevo coro, esta vez no solo de rezos, sino de aplausos y cantos marianos. Una ola de fe cubría a todos por igual, escépticos, devotos, indiferentes. Nadie quedó fuera de la atmósfera que reinaba. De pronto, las luces artificiales del estadio parpadearon y se apagaron por unos segundos. El Azteca, gigantesco, quedó solo iluminado por la figura radiante de la Virgen. No había reflectores, no había focos, solo ella, bañando con su resplandor a más de 80,000 personas. Algunos describieron el momento como una segunda aurora en medio de la tarde. El silencio se apoderó del coloso por unos instantes. Nadie respiraba fuerte, nadie gritaba. Era un silencio reverencial, cargado de expectación. Y entonces, una brisa suave recorrió las gradas, trayendo consigo un aroma inconfundible a rosas frescas, como el que la tradición siempre ha asociado con la Virgen de Guadalupe desde las apariciones en el Tepeyac. Los más ancianos lloraban como niños, murmurando oraciones aprendidas en su infancia. Los jóvenes, muchos de ellos acostumbrados a desconfiar de todo, permanecían de pie, boquiabiertos, grabando con sus celulares, pero sin saber cómo poner en palabras lo que estaban experimentando. En la cancha, los jugadores se arrodillaron. Algunos besaban el césped, otros levantaban las manos al cielo. Incluso los árbitros, tradicionalmente distantes y sobrios, se unieron en oración. Las rivalidades deportivas se disolvieron. Ya no había América ni rival, solo un pueblo unido bajo la misma mirada. Un comentarista internacional, en vivo, pronunció la frase que daría la vuelta al mundo. No estamos viendo un partido de fútbol, estamos presenciando un capítulo de fe. Las horas parecían minutos. Nadie quería que terminara. Y mientras la figura permanecía suspendida, cada espectador sentía que esa experiencia le hablaba directamente a su corazón. Para algunos era un recordatorio de esperanza.
Para otros, un llamado a reconciliarse con su fe. Para otros tantos, la confirmación de que la Virgen no había abandonado a su pueblo. Los celulares vibraban con mensajes de familiares y amigos desde fuera del estadio. Se ve en la tele. Estamos viendo lo mismo en casa. El milagro no tenía fronteras, y fue justo allí cuando la multitud comenzó a cantar el himno nacional mexicano. No porque alguien lo pidiera, no porque se tratara de un protocolo, simplemente brotó de miles de gargantas al unísono. El himno, mezclado con la visión luminosa de la Virgen, generó una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de unidad nacional y espiritual. Cuando la última nota del himno se apagó, la luz que rodeaba la silueta pareció disminuir lentamente, como si la aparición comenzara a despedirse. Un murmullo recorrió el estadio. «¡No te vayas!». Miles de manos se extendieron al cielo, rogando que permaneciera un poco más. Y aunque la figura no desapareció de inmediato, su brillo se fue suavizando, volviéndose más tenue, hasta parecer una estrella más en el firmamento. La multitud, sin embargo, no se dispersó. Permanecieron de pie, en silencio, contemplando el cielo como quien acaba de vivir lo imposible. Y ahora quiero preguntarte, si tú hubieras estado allí, ¿qué hubieras sentido en el momento en que el estadio entero se quedó iluminado solo por la Virgen? ¿Paz? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Esperanza? Cuéntalo en los comentarios, porque tu opinión puede darle aún más vida a este testimonio colectivo. La noticia ya había traspasado fronteras. Mientras en el Estadio Azteca la multitud permanecía inmóvil, como suspendida en el tiempo, las cadenas internacionales competían por transmitir en vivo lo que ocurría. CNN, BBC, Telemundo, TV Azteca y hasta canales deportivos que normalmente solo hablaban de goles, estadísticas y polémicas arbitrales, ahora repetían una y otra vez las imágenes del fenómeno. Los expertos fueron convocados de urgencia: teólogos, astrónomos, psicólogos, físicos. Cada uno daba su versión frente a las cámaras, pero ninguno conseguía dar una explicación convincente. Un reflejo, un montaje, un fenómeno atmosférico raro. Todo se derrumbaba cuando aparecían nuevos videos, desde ángulos distintos, que mostraban lo mismo. La figura radiante, suspendida en lo alto del estadio, observando a miles con una ternura imposible de describir. En redes sociales, los hashtags explotaban: Milagro en el Azteca, Virgen en el Estadio, América bendecido. TikTok, Instagram, X y Facebook se inundaban de clips cortos con música épica de fondo. Algunos montaban comparaciones entre el Tepeyac del siglo XVI y lo que había sucedido en el Azteca. Otros aseguraban que era la señal de una nueva era de fe en México. Mientras tanto, en la Ciudad de México, las calles alrededor del estadio comenzaron a llenarse de personas que no habían estado allí, pero que querían acercarse, aunque fuera a las puertas, para sentir la energía del lugar. Familias enteras llegaron rezando el rosario, llevando velas, flores, imágenes de la Virgen. La explanada del Azteca se convirtió en una inmensa peregrinación espontánea. Los jugadores, todavía en la cancha, no podían abandonar el terreno. Algunos lloraban desconsolados, otros abrazaban a los rivales como si fueran hermanos. El árbitro principal, que jamás se había visto en tal situación, levantó el silbato, pero no lo sopló. No había forma de reanudar el partido. Y entonces se tomó la decisión histórica. El juego quedaba suspendido oficialmente. No por violencia, no por lluvia, no por fallas técnicas, sino porque el estadio se había convertido en un santuario viviente. En los palcos, directivos del Club América y de la Federación guardaban silencio. No había negocio, no había taquilla ni rating que superara lo que estaban presenciando. Era la primera vez que el fútbol cedía su protagonismo absoluto a la fe, en un país donde ambos se entrelazan en la identidad cultural. Y fue en ese silencio reverente cuando ocurrió el momento final. La figura luminosa, que ya se desvanecía en el cielo, pareció proyectar un último destello, esta vez en forma de cruz brillante que cubrió todo el estadio.
Miles de voces gritaron al unísono: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Fue como una explosión de luz y sonido que estremeció a la ciudad entera. Después, lentamente, la claridad volvió a la normalidad. El cielo se tiñó de los tonos anaranjados de la tarde y la silueta desapareció por completo. Pero nadie dudaba. Lo que habían visto y sentido quedaría marcado para siempre. Días después, los testimonios seguían multiplicándose. Médicos reportaban curaciones inexplicables en personas que estuvieron presentes. Familias enteras decían haber dejado atrás viejas rencillas después de aquel día. Y lo más impresionante, millones afirmaban que habían recuperado la fe perdida. La Iglesia anunció que investigaría formalmente el caso, mientras científicos pedían acceso a los videos y fotografías originales para analizarlos. El debate estaba servido, pero en el corazón de los que estuvieron en el Azteca no había discusión alguna. Aquello había sido un milagro. Los medios hablaban del partido que nunca se jugó y lo bautizaron como el milagro del Azteca. Y aunque las opiniones estaban divididas, lo cierto es que el recuerdo de esa aparición quedó en la memoria colectiva como un hecho único, irrepetible y profundamente conmovedor. El Estadio Azteca, que había sido testigo de finales mundiales, goles legendarios y hazañas deportivas, ahora quedaba ligado para siempre a un acontecimiento sobrenatural. No solo era el Coloso de Santa Úrsula, sino también el lugar donde, según miles de testigos, la Virgen de Guadalupe se había manifestado ante su pueblo en pleno siglo XXI. Y tú que escuchas esta historia, quizá te preguntes, ¿qué hubieras hecho si hubieras estado allí? ¿Hubieras levantado tu celular para grabar? ¿Hubieras cerrado los ojos para rezar? ¿O simplemente hubieras permanecido inmóvil, con lágrimas en los ojos, sin poder comprender lo que sucedía? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber qué sentirías en un momento como este. Y si esta narración te estremeció, te invito a que te suscribas al canal para seguir descubriendo historias que nadie más se atreve a contar. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque quizá alguien cercano necesita escuchar que lo imposible todavía puede suceder. Recuerda, los milagros no siempre aparecen donde los esperamos. A veces llegan en medio de un partido de fútbol, frente a miles de testigos, para recordarnos que lo divino sigue caminando entre nosotros.